días. Vamos a ver, el motivo de la reunión de hoy, sabéis todos que es la jornada de Santa Lucía. Entonces, yo el año pasado, cuando estuvimos en Gandía, y la hizo el doctor Navarro, yo al doctor Escángel, aquí presente conmigo, presidente de la Sociedad Oftalmológica de la Comunidad Valenciana hoy en día, le dije, hombre, a mí me gustaría que la FE, no yo, sino la FE, el equipo de la FE, pues aparte de otros ponentes que me podía invitar según eran los temas, realizar esta jornada. Y entonces lo que quise es una cosa, supongo que a lo largo de la mañana, pues como siempre pasa con estas cosas, irá llegando gente. Entonces lo que quise hacer es una cosa interactiva, es decir, donde quedara un poco la privacidad de cuando se hace una pregunta, muchas veces la gente dice, ¿yo por qué voy a levantar la mano si a mí eso me gusta hacerlo, pero yo no sé, creo que lo hacen 2 o 3 más que yo y ya se ha acabado? Entonces habrá un aparato y entonces la dinámica de la mañana es la siguiente. Ahora una primera mesa va a constar de complicaciones de catarata, en la cual hay unos ponentes que están todos sentados aquí abajo, yo los iré llamando, ellos harán una exposición breve de 7 minutos, luego haremos unas preguntas entre el ponente y el coordinador y al final de cada mesa haremos unas preguntas a la sala. Entonces la segunda mesa versará sobre un tema en el momento actual y rabioso, que es el fentofaco, ver cómo están los láseres en cuestión de catarata. Y la última mesa es una mesa que yo nunca había visto este tema, siempre estamos hablando de retina, de glaucoma, de catarata, de retina, glaucoma, catarata. Y hay una cosa que, sobre todo tanto a nivel privado como los que hacemos privada, como a nivel de hospitalario es más difícil porque siempre suelen ir canalizados estos pacientes a quien les toca. Pero yo dije la mesa de las dos caras, las del dios Jano, es decir, la hipoactiva y la hiperactiva. Y se me vino encima y dije, pues nada, doctor España es el que la coordinará, ahí no estaré yo, estaré para las 2 primeras y el doctor España coordinará esa mesa y os hablará pues de miastenia, de blefarospasmo, de diplopias y de otras cosas más. Entonces ahora doy la palabra ya al presidente de nuestra sociedad para que él nos dirija las palabras que él quiera. Bueno, realmente lo más cómodo, buenos días a todos, lo más cómodo para el presidente en la reunión de Santa Lucía es que puedo hablar muy breve y eso solamente quiero dedicarle las primeras palabras de agradecimiento al doctor Ángel Cisneros y al equipo de la FE por el trabajo, porque sé que organizar todas estas jornadas es siempre duro, a todos los colaboradores que han participado junto a él, a la industria que nos apoya y nos sigue apoyando para que podamos hacer estas reuniones, aprovechar la parte científica, felicitarnos las fiestas, vernos las caras, al Corte Inglés por la excelente organización y a Civired por la parte de informática, por supuesto ustedes que son los protagonistas de estar aquí. Si no tuviésemos la fuerza viva de la sociedad, pues no valdría la pena hacer nada de esto. Pero el simple hecho de poder reunirnos, yo creo que vale la pena. Y seguro que el programa científico nos lleva a deberes a casa, ¿eh? Así que muchas gracias por el trabajo y vamos a comenzar. De acuerdo. Voy a empezar yo primero. La primera mesa va a versar sobre complicaciones de la catarata y voy a hacer una introducción con un breve histórico y a la vez una serie de cosas que os voy a dejar ya en mente para que ya después cuando hagamos las preguntas tengáis más o menos claro por dónde quiero ir. Y luego empezarán los ponentes. Lo primero que os quería decir es que cuando haces una revisión de todo esto de la catarata, pues te encuentras que una asociación fuerte como la americana te dice que el volumen del paciente operado anualmente es alto, que hay un elevado número de pacientes afectados por esta enfermedad y que la creciente eficacia de las intervenciones, como vamos a ver a lo largo de la mañana, a pesar de que el tema son complicaciones, va marcando la continua innovación teontológica. Yo voy a ir desde lo que era la famosa reclinación, os acordáis casi en el siglo XVII, de esta es la que sufrieron el amigo Juan Sebastián Bach, que luego se quedó ciego, pues le hicieron una de estas y lo dejaron bastante mal. Pasando por la FACO a la izquierda y acabando en la robotización, que será la segunda mesa. Es verdad que las mejoras en la catarata, tanto su seguridad como predictividad, hace que las técnicas hayan supuesto un avance veloz y que nos preocupa a todos no perder el tren, porque es que vas de la Intralar hasta la FACO y acabas en el Fento en cuestión de 15 o 20 años. Y claro, llega un momento y dices, aquí o te pones las pilas o va la cosa mal. Entonces, haciendo una revisión, me encontré este trabajo, que está hecho por unos españoles, donde el láser es este, fijaos este de aquí, que es España,
Este es un indicador que no quiere decir el número de cataratas que se opera por millón, sino las expectativas de que hay 6.000 pacientes por millón que van a ser operados de catarata. Porque si nos fijamos, la última estadística la tenemos aquí, que en España en 2012 se operaron 420.000 cirugías de catarata, tanto en público como en privado. Y luego hay una cosa que me llamó la atención. Sí que es verdad que este trabajo lo hacían los franceses, y es que se han operado más cataratas, pero se operan menos personas. Es decir, al aumentar la eficacia, la seguridad de la intervención, el segundo ojo es operado con mucha más facilidad. Es decir, fijaos en el 2009, que solo se operaban al año del segundo ojo el 40%. Ya estamos en el 52%. Eso quiere decir que dentro de poco al mes estarás operando como hoy en día, y luego hasta estaría el concepto de hacer la bilateralidad, pero eso es otra cosa que no entro en ello. Yo hice un estudio hace poco y le pedí a la Consellería que me dijera de los 21 departamentos que hay de la Comunidad Valenciana cuántas cataratas se operaron en el 2014. Las tenéis aquí. Perdón. Las tenéis aquí y salen 22.328 mayores de 75. Los he puesto varón y hembra. Veis que mujeres siempre son muchas más. Total. Cataratas de los 24 metros y concesiones. ¿Sabéis qué concesiones son? Alcira, Manises, Torrevieja, Lafón. Salían 47.000. Yo los privados no he podido entrar, pero a grosso modo, aproximado, yo creo que se han operado 50.000 cataratas en la Comunidad Valenciana en el 2014. Bien, yo voy a hablar de 4 o 5 complicaciones, no complicaciones, sino 4 o 5 cosas de dejarlas ya estandarizadas y luego ver los que habéis operado, operáis en privada, tanto como en otros hospitales, saber esto. Saber que el ASA, el famoso ASA que está hecho por la American Society de la Anestesiología, en el 62, nuestros pacientes, la mayoría, están todos aquí. Es verdad que tanto la SEDAR, la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, como la ASEDMA, la Asociación Española de Cirugía Mayor Ambulatoria, han establecido ya que la mayoría de los pacientes nuestros no precisan ningún tipo de pruebas. Esto el otro día en la reunión que tuvimos en la FE ya lo están diciendo, es decir, los ASA1 no se les va a pedir ya ni electrocardiograma ni analítica, entonces habrá que tener cuidado con los que tengan comorbilidad, como puede ser ASA2 y ASA3, que son los que van a llevar anticoagulantes, o pueden tener una diabetes, o pueden tener otra cosa. Entonces, en la consulta de anestesia, ahí lo ponen los anestesistas, habrá que hacer 2 consentimientos si están pendientes de cirugía de ambos ojos. En cuanto a los anticoagulantes, pongo esta diapositiva y es por lo siguiente. Todos aquellos que van a ser operados, la mayoría, que luego veremos y lo dirá la sala, si con tópica o perivulvar, si es con tópica, como he dicho, no hace falta hacer nada, ni quitarles el anticoagulante. Eso es lo que el otro día decían los anestesistas. Yo dije, y cuando hay una reconversión o una perivulvar en el mismo quirófano, ¿qué pasa? Y me dijo la directora del bloque quirúrgico, yo te hago un INR. Pues el INR ahí lo tenéis. Es una relación de que si está por igual a 5 indica que existe alta probabilidad de sangrado, de 0 a 5 entonces hay una probabilidad de tener un coágulo, y lo normal es estar entre 0,9 y 1,3 y personas con warfarina, que es un antiagregante, entre 2 a 3. Pero ayer saltó, por ejemplo, un paciente, me llamó la anestesista y me dijo que lo tenía para tópica y iba a ser con perivulvar y llevaba un antiagregante. Y yo le dije, pues lo haremos el INR. Y dice, no, el INR solo te vale para el sintrón, nada más. Entonces, para los antiagregantes y demás, ellos no lo consideran, con lo cual hay que ir a un análisis de riesgo-beneficio, es decir, hay que suspender al paciente si va con tópica, pasa a perivulvar, si lleva un antiagregante o lleva otro tipo de anticoagulante. En cuanto a la endoftalmitis, ¿qué os voy a decir? Sobre todo, pues ejercer mantenimientos de flujos, aislamientos de pestañas, que muchas veces los plásticos se ven mal, esterilización correcta, la povidona. Sí que es verdad que en esto os puedo decir que el estudio de la europea dijo que usando 1 miligramo intracameral de cefuroxima de 33 bajaba a 6 casos, es decir, un 0,06 por 1000. Y es verdad que la única endoftalmitis que yo he tenido, que me acuerde ahora, era causada por un estafilococo coagulasa negativo, que como veis en todos los estudios es el que impera por encima de todos. Este es un algoritmo que me lo encontré, que es el que creo que ha hecho el SECOIR, y entonces es de reseñar que cuando tengáis agudezas visuales menores a 0,5, vitrectomía ya, y mayores a 5 podéis hacer punción aspirativa y luego seguir todos los pasos del algoritmo para llegar a ver qué antibiótico es el que se le pone o se le administra. En cuanto a la operación capsular, me encontré este trabajo y luego quiero que tanto doctor, si tiene experiencia o no, o los que hagan glaucoma,
de que la opacificación capsular, cuando hacemos la vitolisis del neomidium, ya puede además complicarse y ser un glaucoma permanente. Esto es una cosa que me llamó la atención. No sé si lo habéis tenido, luego lo veremos. En cuanto a la biometría, pues a pesar de todos los avances tecnológicos de biometría y tal, fijaos el estudio Eureco, de 142.000 intervenciones de cataratas, el 2% de los casos tienen una sorpresa refractiva. Fijaos que el 40% se programan para la metropía, en la actualidad lo consiguen. ¿Qué consideramos en metropía? Entre 0,5 y una 0,5 esférico y una menor a una de cilindro. Es así que el benchmark, o la que queremos obtener, es que el 94% de los casos llegarán a tener emetropía. Pero hay una serie de causas, que van a ir en contra, como son las fuentes de error en la predicción de la emetropía, son la posición de la lente, la longitud axial errónea, errores quiratométricos, diferencias entre refracción subjetiva y objetiva. Tenéis ahí los porcentajes. Entonces, la visión perfecta requiere pues eso, importantes retos, de los cuales ahora estamos empezando con el láser. Supongo que a lo mejor llegaremos a estar mejor. Es verdad que las biometrías en ojos pequeños son gente hipermétrope y que se opera con más por quitarse o tener esa independencia de esa gafa pesada de los 58 o 60 años. Y es verdad también que los resultados apoyan la recomendación de no utilizar la SRKT en ojos por debajo de los 22 milímetros, sin usar fórmulas como la Holaday, la Haigis o la Hofer. En cuanto a las biometrías, digamos ya de tipo en ojos que van a llegar en este momento, y supongo que van a ser motivo de más mesas o de más conferencias, como son los operados de LASIK o queratotomía radial o diferentes métodos refractivos, tener en cuenta que ahí hoy en día lo que está llegando ya es lo que se llama la Intraoperative Refractive Biometría, el IRB. El IRB, junto con el famoso ORA, que es el análisis aberrométrico, como podéis verlo ahí, hacen que incluso en el mismo acto operatorio, teniendo un cálculo previo, nos encontremos diferencias de potencia de la lente de lo previo calculado en la consulta a lo que se tiene en quirófano. Bien, hasta aquí más o menos he entrado yo a hacer las que yo pienso que son más escollos que complicaciones. A partir de ahora, yo voy a dejar aquí mi charla y voy a empezar ya a llamar al primer ponente. Bueno, buenos días. Gracias a la Sociedad Valenciana de Oftalmología y al doctor Cisneros por haberme invitado. Y me han invitado a hablar de cataratas y fluídica, entendiendo que la fluídica puede ser... No, ya lo paso yo. La fluídica puede ser un problema en sí dentro de la cirugía de cataratas. Y bueno, quería agradecer que me hayan invitado, pero también quería decir que me han invitado a hablar de algo que es, por una parte, el hablar de fluídica me parece que a estas horas de la mañana es un poco farragoso y pesado, y por otra parte, hay dos cosas que todo oftalmólogo valenciano y todo oftalmólogo español saben y dominan perfectamente. Una es el inglés. O sea, todos nos podemos ver a todos los compañeros en todos los congresos internacionales escuchando las sesiones en inglés, incluso tomando notas. Somos capaces a veces hasta de abstraer y lo que están diciendo transformarlo en gráficos, dibujitos y redondelitos. Entonces es algo que cuando en ese mismo congreso ya vas a lo más cercano hay algún tipo de problema, pero normalmente el inglés es algo que dominamos perfectamente. Y por otra parte, con entre 350 y 450.000 cirugías de cataratas al año en España, pues otra cosa que dominamos perfectamente es la fluídica. La fluídica es algo que está claro, y sobre todo en estas fechas, que dominamos perfectamente. Esta no es la foto que iba a poner aquí inicialmente, la cambié y iba a poner esta, pero llevaba un poquito de confusión. No estaba claro si hablábamos de fluídica o de qué hablábamos, y que eso es lo mismo que nos pasa a veces, que tenemos un poquito de confusión entre dos casas importantes con las que, por desgracia, como ha dicho harto que digamos, pues por desgracia yo no tengo tampoco interés comercial, pero voy a hablar de dos productos de dos casas, que son, una sigue un sistema peristáltico y otra sigue un sistema Venturi, que es algo que todos creemos o confiamos, o sé que vosotros todos lo sabéis, pero que yo no detecto bien la diferencia a veces, y eso me trae complicaciones en la cirugía. Entonces, como a mí me gustó pues entender esto un poquito y que me quedasen claros los conceptos básicos simplemente. ¿Qué hay que saber como conceptos de fluídica cuando operamos una catarata? Bueno, pues hay que saber qué es el flujo y los tipos de bomba que hay. ¿Qué es el flujo? El flujo es simplemente el movimiento de un fluido. En este caso es el movimiento de un fluido entre la máquina que tenemos y el ojo con el que estamos trabajando. El flujo de irrigación va desde el BSS hacia el ojo y el flujo de aspiración
va desde el ojo al cassette colector, así de sencillo. La estabilidad de cámara anterior y la frecuencia cardíaca del cirujano dependen del equilibrio entre estos dos flujos. ¿Qué es el vacío? Porque claro, te dicen, ¿qué vacío te pongo? Yo qué sé. El vacío es la presión negativa inferior a la atmosférica. Pero en el fondo, el vacío es lo que nos mantiene el material nuclear en la punta del mango del faco. Para que lo entendamos, o sea, en estas fechas el vacío es lo que nos mantiene el jamón que nos han regalado cortadito durante todo el año. Y en la cirugía el vacío es lo que nos mantiene el núcleo donde queremos que esté, la piecita del núcleo. Y ahí tenemos ya el problema, hay dos bombas de aspiración. No es que te cambian el faco porque te toca operar en el otro quirófano, es que estás cambiando todo el sistema de funcionamiento y todo ese sistema que mantiene la fluídica en el ojo. Los dos tipos de bombas, como digo, los que conozco, los que estoy utilizando y por tanto de los que voy a hablar, es uno que es la bomba de control de flujo, que sería la peristáltica, y otro es la bomba de control de vacío, que sería la Venturi. En este caso estamos hablando del PC Stellaris de Paus, sería la bomba de control de vacío, el Venturi, y el Centurión sería la bomba peristáltica de control de flujo. Vamos al Centurión, vamos a la bomba de control de flujo. El fluido es empujado a través de un tubo de aspiración y crea así un flujo. El vacío solo aparece cuando la punta está ocluida, esto es muy importante, y por lo tanto ese vacío va a depender del flujo, de los tubos, del tipo de aguja, del nivel de oclusión. Hay un control directo, por lo tanto, del flujo. Estamos controlando el movimiento del líquido en el ojo, pero el vacío no lo tenemos controlado. Es como si fuéramos con una pajita a coger una burbuja de agua, una bolita de agua o algo que estuviera en un vaso. Entonces podemos aspirar todo lo que queramos, podemos estar ahí aspirando, pero hasta que no contactamos con la cosa que queremos subir, no la podemos manejar. O sea, lo que tenemos es que mediante el pedal, cuando entramos en la posición 2, si hay oclusión, si tenemos que estar ocluyéndose la bomba, tendremos el vacío. Si no hay oclusión, no tenemos vacío. ¿Puedes darle al Enter? La bomba es mecánica, está funcionando, creo que se entiende, el peristáltico se entiende bastante mejor que el Venturi, y entonces cuando ocluimos es cuando empieza a ver todo el movimiento. Es determinado, por lo tanto, por la velocidad de rotación de la bomba, y a mayor velocidad tenemos mayor flujo de aspiración. Y es cuantificable y programable el flujo. Podemos pisar el pedal todo lo que queramos, pero si no tenemos la punta ocluida no vamos a conseguir aspirar nada, no vamos a generar un vacío. ¿Qué pasa con el Venturi? Venturi, cuando me puse a mirarlo, el puente este, pues es Giovanni Battista Venturi en 1746-1822, y la explicación es muy clara y evidente, es esta. Entonces, se basa en como veis, se basa en la fórmula de Bernoulli, que conocemos también todos, pero claro, pensé así, no, vamos a poner un esquemita para que se entienda, y busqué un esquema en Google, tienen de todo, y con el esquema dije, esto está ya clarísimo, ¿no? Entonces, me fui a la chimenea a un poco intentar ordenar las ideas. No es esta mi chimenea, pero que mola. Me fui a esta chimenea y entonces pensé, claro, la chimenea, ¿dónde está el humo? El humo de la chimenea que estoy en estos momentos activando realmente sale de esta manera. Entonces, el humo sale así porque aquí arriba hay una corriente de aire muy fuerte. Esa corriente de aire muy fuerte hace que se cree una presión mayor aquí y menor en la que es la chimenea. Entonces todo el humo que tenemos en la chimenea va a salir hacia arriba y va a ir a ser aspirado por esa corriente de aire que tenemos. Es un poco como cuando, entonces me acordé que cuando fui con los niños a ver lo de Altamira, pues había estas imágenes de las manos y que la forma que tenían de hacerlo, aunque aún no había nacido Bernoulli, creo, ni Venturi, la forma que tenían de hacerlo es que cogían un tubito, aquí tienen el pigmento, y cogían una pajita y soplaban, y al soplar esto creaba una corriente de aspiración que iba y se proyectaba contra la cueva. Eso es el efecto Venturi. Todavía no lo sabían, pero es el efecto Venturi. Entonces, en la bomba Venturi hay vacío sin oclusión. ¿Puedes darle al Enter? O sea, siempre tenemos... ¿Puedes darle otra vez? A ver si graba. Siempre tenemos una corriente como la que veíamos de la chimenea que crea un vacío aquí. Entonces el vacío va a estar todo el rato en funcionamiento. Al estar todo el rato el vacío en funcionamiento, todo el rato lo que tenemos es la posibilidad de ir aspirando. Lo que queramos es como si tuviéramos un aspirador dentro del ojo y entonces todo va a venir hacia el ojo.
El vacío se crea en una cámara, se transmite al tubo de aspiración. El flujo es proporcional al nivel de vacío, depende del tamaño de los tubos, del nivel de oclusión de la aguja. El vacío está controlado y el flujo no se puede controlar aparte, sino que es proporcional al propio vacío. Y para eso requerimos que el aparato esté conectado a la pared con un nitrógeno o aire medicinal con 5 a 5,7 bar, o sea, prácticamente el doble, un poco más del doble de lo que llevamos en las ruedas del coche. Entonces, eso que está conectado a la pared, ese aparato es Venturi. Si no está conectado a la pared, no es Venturi, por más que os digan efecto Venturi, no, son dos aparatos distintos. Y las diferencias importantes, la más importante, es que si estás trabajando con una bomba peristáltica, realmente tienes que ir a producir la oclusión, tienes que ir a buscar los fragmentos. Si estás trabajando con una Venturi, te has de quedar en una zona de seguridad, porque los fragmentos van a venir a ti. Y el mayor problema es cuando una persona que está acostumbrada a trabajar con bomba peristáltica pasa a bomba Venturi. Aunque también lo hay cuando un Venturi pasa a peristáltica, se está media hora y nada viene, se va a buscar los fragmentos y al final consigue tener las complicaciones de las que Ángel quería que hablásemos. ¿Cómo nos manejamos con la Venturi? Siempre con el pedal, y esto es lo que también te trae una confusión. Te han cambiado de quirófano, te han cambiado de Faco, pero te han puesto el mismo pedal. Es un pedal que tiene 3 posiciones, pero ojo porque las posiciones van a hacer cosas distintas según el aparato que estemos utilizando. Básicamente en la práctica recordar eso: si estamos en una Venturi nos quedamos quietos que todo va a venir, si estamos en una peristáltica tenemos que ir a buscar las cosas. Por eso cuando te cuentan las mejoras son un poco distintas. Las mejoras en peristálticas van a ser mejoras mecánicas en la bomba. Van a ser mejoras, como os he dicho al principio, todos estos factores, todos los tips, los finales van a influir mucho en la mejora de la cirugía. Cuando estamos hablando de mejoras en peristálticas, te van a hablar de otros sistemas, de un control de la aspiración, de un control del exceso de aspiración que pueda haber, o te van a hablar de mejoras en el cassette, mientras que en otro caso te estamos hablando sobre todo de mejoras mecánicas o de mejoras en la punta. ¿Qué mejoras tienen ambos sistemas? Los dos han presentado un control de pío que es fundamental y que me parece que ha cambiado toda la cirugía. Luego ya cada uno puede pensar cuál es el mejor control de pío de los dos aparatos, pero los dos tienen un control de pío. Y sin embargo, Alcon sí que está estudiando el calor que se produce en sus puntas, está modificando todas las puntas de los terminales para conseguir que se produzca menos temperatura, y eso yo creo que es bueno para la cirugía porque es bueno para la incisión. Las mejoras que nunca llegan son las del mejor precio. Eso no llega. No sé qué pasa, que eso no sé si están de acuerdo o no. ¿Y para qué sirve todo esto de la fluídica? Bueno, la primera vez que me pusieron el Centurión hace poco, se equivocaron y me dieron un cuchillete de, no sé si 2,75 o 2,5, yo no me di cuenta, hice la incisión y entonces mi primera catarata con el Centurión pensé que era el peor aparato del mundo. Y es porque, claro, estaba funcionando con un tip que tenía que entrar por 2,2 y tenía una incisión mucho más grande. Claro, toda la fluídica tendremos que tenerla muy en cuenta. Todo esto que os he explicado tenemos que tenerlo en cuenta cuando tenemos un agujerito en la cápsula posterior, cuando se nos ha caído el núcleo abajo, con lo cual sube el vítreo. Esto lo conocéis también, de oídas. No, ya sé que no. Cuando estamos trabajando con un trasplante de córnea, cuando estamos trabajando con unas lentes de Wars, porque claro, para sacar una lente de Wars tienes que hacer una incisión distinta, tienes que pensar si la haces en esclera o si la haces en córnea, y luego tienes que entrar a hacer tu facomulsificación, y si estás con una Venturi o si estás con una peristáltico, cambia todo. Solo espero que con lo que os he explicado pues podamos, yo por lo menos lo entiendo mucho mejor después de haber visto todo esto. ¿Qué papel tiene el Fentofaco en todo esto? Bueno, protocoliza, estandariza, te estandariza las incisiones, la capsulorhexis, te hace una rotura programada del núcleo. Es bueno que la cirugía esté protocolizada. El buen cirujano creo que es el que cuando se rompe el protocolo pasa algo y el cirujano tiene que salir, pero cuanto más protocolizada esté la cirugía, más la fluídica, todo lo que hemos explicado, se corresponde con la realidad. Si haces mal la incisión, si haces mal la rexis, si la rexis no es redonda, si tienes una córnea como hemos visto que no es la que esperabas, pues la fluídica cambia tanto que te puede dar unas complicaciones gravísimas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Salva. A ver, ¿qué sistema prefiero? Los dos facos que he presentado, la verdad es que funcionan de maravilla. Personalmente, estoy más acostumbrado a trabajar con el sistema Venturi. Es tan importante, sí, es importante no solo la fluídica, sino los ultrasonidos que estés utilizando. La fluídica te puede ayudar a utilizar menos ultrasonidos, como el Fento, y eso es bueno para el endotelio. Lo importante es no utilizar ultrasonidos que no sirvan para nada, no estar ahí dándole al faco sin necesidad. ¿Has hablado de la rotura capsular?
¿Cómo se conjuga la fluídica? Claro, la temperatura de la cápsula es distinto que estemos con un foco que con el otro. Eso hay que entenderlo inmediatamente, porque es distinto que pueda venírsenos todo para la punta del foco o que tuviéramos que ir a buscar. Ahora, como con un peristáltico enganchemos el vitrio, pues también tenemos un problema importante. ¿Cómo se conjugan fluídica y viscoelásticos ante la prevención de complicaciones? El viscoelástico lo tenemos de varias densidades, de varias concentraciones, lo tenemos dispersivo, lo tenemos cohesivo, pero el viscoelástico es importante también cómo lo introducimos. La velocidad de introducción del viscoelástico hace que el comportamiento sea distinto. Entonces, como os digo, lo mejor es protocolizar todo. Cuanto más estándares seáis en vuestros movimientos, en todo, cuanto más estándares seáis con el viscoelástico que estáis utilizando, más lo conoceréis y menos problemas hay. ¿Qué importancia tiene el viscoelástico en las complicaciones peroperatorias? Lo hablaba como experto córneo, que luego nos hablaba el doctor Pérez Santonja, pero ¿tú crees que los viscoelásticos van a tener su importancia o la fluídica te va a descomponer todo el endotelio corneal por no tener una protección por el viscoelástico? Yo creo que... ¿Qué fluídica sería peor para la córnea, la Venturi o la peristáltica? ¿Qué fluídica sería peor para? La córnea. La fluídica peor para la córnea, y eso está claro, es la que no conoces. O sea, si estoy utilizando la peristáltica de hacer unos movimientos, si estoy utilizando la Venturi de hacer otros movimientos, las dos son buenas, las dos son buenísimas, pero yo tengo que conocer lo que estoy tratando. Y si estás trabajando sin viscoelástico, como con el Fento, que estás trabajando sin viscoelástico, pues tendremos que ir viendo un poco qué es lo que se produce. Cuando hemos hecho cirugías sin viscoelástico, al principio David Salom estuvo haciendo un montón de cirugías sin viscoelástico y es algo que aporta muy poquito, te entretiene mucho porque te complica la vida muchísimo. Y entonces yo no sé, no encuentro. Hemos hecho durante una temporada cirugías sin viscoelástico, pero cuando tienes complicaciones, son complicaciones que dices, che, no, ¿de verdad valía la pena? Vale, muchas gracias, Alba. Buenos días a todos. Ángel, gracias por la invitación. Sabes que esto para mí no es que esté en casa, es que estoy en casa. Vamos a hablar de un tema que nos es muy grato presentar siempre, que es el IFIS, porque es un tipo de complicación de los tiempos modernos. Es la primera complicación que se pudo difundir muy rápidamente por los medios digitales actuales. Se presentaba en el Congreso de la Academia Americana en noviembre y a través del grupo de discusión de la ASCRS de inmediato todo el mundo empezó a conocer que existía esas cataratas que parecían fáciles y que se complicaban horrorosamente. Nosotros ese mismo 2 meses después lo presentábamos ya en Facuelche. Por tanto, es algo de lo que ya estamos viviendo, que las complicaciones, las cosas, tenemos un acceso mucho más rápido a la información. El IFIS es este señor de aquí, que se llama David Chang, observó que pacientes que tenían problemas prostáticos y tomaban un fármaco que se llama tamsulosina presentaban una triada sintomática que era el prolapso del iris, el bamboleo del iris y una miosis. Y además esto aparecía prácticamente en un 2 y pico % de los operados de cataratas. Es una triada sintomática. Estabas haciendo la gasuloresis y de repente se sale el iris. Antes se salía el iris y pensábamos siempre que era porque había un exceso de viscoelástico, quitabas el viscoelástico, pero no, el iris se sale por el IFIS en la mayor parte de los casos. Hacías la hidrodisección y de repente la pupila empezaba a cerrarse, había una miosis progresiva que complicaba extraordinariamente la cirugía. Y luego el tercer hallazgo era el bamboleo de iris. Estabas haciendo el faco y el iris fasciculaba, por eso se llama, el IFIS es el floppy de iris flácido. Vemos aquí en otra... esas fasciculaciones del iris, y además el iris tiende a irse tengas bomba peristáltica o la tengas Venturi, se va directamente a la boca de aspiración. Bien, ¿qué sabíamos en aquella época del IFIS? Pues que se relacionaba con la tamsulosina, que era y es el fármaco de elección en la hiperplasia benigna de próstata. En España se conoce como el Omnic y el Urolosin, son los más conocidos, aunque ya hay genéricos, y en Estados Unidos se conocía como el Flomax. Había muchas evidencias ya que lo empezaron a comentar en su momento, y lo que sí que se observó es que el 3% de los pacientes que se operan de cataratas toman tamsulosina.
Y la presentación era variable, un 65% desarrollaban IFIS, de los que tomaban tamsulosina, unos solamente flacidez, otros flacidez y prolapso, y en el 30% de los afectados había la tríada completa. Y curiosamente se vio que había de un 8 a un 10% de mujeres que obviamente no tenían problemas de próstata, pero presentaban también cuadros de IFIS. Luego comentaremos por qué es. La tamsulosina es un bloqueante adrenérgico selectivo alfa-1A competitivo, que lo que hace en el iris es bloquear el receptor alfa-1 adrenérgico, presente en fibra muscular lisa dilatadora. ¿Qué es lo que produce la tamsulosina sobre el iris? Bueno, pues como bloquea la fibra muscular lisa dilatadora, produce una miosis, se pierde tono, el iris pierde tono, por tanto hay flacidez, y como hay flacidez hay más tendencia al prolapso del iris. Había muchas preguntas para hacerse, si eso era solo con la tamsulosina, por qué ese porcentaje de mujeres y por qué hay IFIS en pacientes no prostáticos también. Se empezaron a sacar más agentes causales y en el 2006 se presentaba que sobre todo los antihipertensivos ARA2 también tienen tendencia a producir IFIS. Luego se vio también que había algunas indicaciones off-label, fuera de indicación, en las mujeres con prolapso uterino, que se les daba también tamsulosina, y aparte de otros fármacos, porque empezaron a salir muchos más. En aquella época, que todo era confuso, pues había un periodo de lavado incierto, si hay que quitarlo antes, no antes, cuánto tiempo, si se ponía atropina, si se ponía brimonidina, sobre todo la anamnesis, muy importante, y a la hora de operar, pues que se tenían que usar parámetros bajos, viscoelásticos de alta densidad, etcétera. Bueno, ¿qué supimos posteriormente, en el 2011 y en el 2012? Porque hasta ese momento íbamos de aquella manera sabiendo que existía, pero no cómo controlarlo. Bueno, ya a principio de esta década ya se confirmaba mucho más que la tamsulosina era el fármaco causante, pero que había otros bloqueadores que también lo podían producir. La fisiopatología se ratificó, la midriasis farmacológica previa en la consulta era un indicador, ojos, por lo general son varones, ojos oscuros, amarronados, que hacen una midriasis media, no grande en el estudio preoperatorio. Pero lo más importante de ese momento, del principio de esta década, es que se confirma que la fenilefrina intracamerular puede revertir el IFIS. Y esto además lo confirma Ramón Lorente y todo su grupo, y hacen publicaciones que son muy importantes para el manejo del IFIS. ¿Qué sabemos ahora del IFIS en 2015? Bueno, pues que la tamsulosina sigue siendo el agente causal, pero además con mucha más potencia respecto a otros antiprostáticos, y que también que retirar esto es importantísimo, retirar la droga no evita el problema de aparición del IFIS. Nosotros tenemos casos de un uso ocasional de la tamsulosina un año antes, producir un IFIS. Es decir, es como ha comentado el doctor Arto antes respecto a la anestesia tópica y los anticoagulantes. No hace falta retirarlos, es que da igual, porque es que los retires o no los retires, el IFIS lo vas a tener igualmente. Bueno, como cosas curiosas, que en primaria de Estados Unidos desconocen la mayor parte de esto, y que también afecta menos a los coreanos. Esto es una evidencia relativamente reciente. Por si hay alguna duda respecto a lo de la fenilefrina, se presentó el año pasado en ASCRS por parte de Chang en los trabajos de Lorente. La fenilefrina intracamerular es al 1,5%, es en fórmula magistral en estos momentos. Para dentro de un año estará comercializada por parte de TEA una fenilefrina intracamerular que además llevará tropicamida. En Estados Unidos se empieza a comercializar una fenilefrina intracamerular
con ketorolaco, pero a menos concentración y probablemente sea ineficaz, pero las buenas noticias para nosotros es que a un año vista dispondremos comercializada la fenilefrina intracamerular. Mientras hay que ir a preparación en fórmula magistral. La fórmula magistral la podéis encontrar en la ponencia de Ramón Lorente y Javier Mendicute de la Sociedad Española de Oftalmología del 2008, pero también en la página web de Faco Elche, en las utilidades de Faco Elche, podéis encontrar cómo se fabrica. Nosotros encargamos, no tenemos farmacia hospitalaria, encargamos a una farmacia Carreras, farmacia Argensola, y utilizamos de rutina, la utilizamos de rutina. ¿Funciona la fenilefrina? Pues sí, si en un caso que de repente no sabías que era un IFIS, empieza a comportarse como tal o no era previsible, no había antecedentes prostáticos y tal, inyectas la fenilefrina y revierte el caso y puedes completar la cirugía bueno, pues prácticamente de manera normal. Señalar que en Orense, con Ramón Lorente, a todos los ojos les colocan fenilefrina intracamerular. Vemos aquí cómo ha revertido el cuadro, ha dilatado y se puede completar la facomulsificación sin mayor problema. Estas son unas imágenes de Ramón Lorente operando el mismo paciente, un ojo con fenilefrina, otro sin fenilefrina a la izquierda, con fenilefrina a la izquierda, sin fenilefrina a la derecha. El comportamiento, vemos cómo va cerrando poquito a poco, progresivamente va cerrando la pupila en el lado derecho y la cirugía se hace un poquito más compleja, ¿no? Luego, finalmente, y ya para terminar, el uso de expansores pupilares. Bueno, lo más común son los ganchitos, para quien le resulte cómodo. Y si no, pues el anillo de Maluyin. El anillo de Maluyin para nosotros es una de las grandes aportaciones de los últimos años. Incluso lo hemos colocado, este es un caso de IFIS completo, el clásico que te empieza cuando que te empieza cuando estás haciendo la capsulorhexis, que es una manera muy frecuente, te empieza el primer prolapso. Nosotros hemos utilizado el anillo de Maluyin en estos casos, incluso con media capsulorhexis hecha. No lo digo como cosa recomendable para hacer de rutina, pero bueno, que si surge la cosa, se puede, en este caso, sin insisto, un cuadro de IFIS, colocamos un anillo de Maluyin sin mayor problema, reponemos el flap. Y bueno, se inyectó el anillo de Maluyin, lo voy a pasar porque no tiene mayor trascendencia. Han salido ya en los últimos años muchos otros expansores pupilares, el de Oasis, el Expand, y recientemente todos son más o menos similares, y este año se presentaba un anillo, un expansor pupilar que es hecho de polipropileno, que es mucho más fino y que entra por incisiones más pequeñas. Yo, para acabar, me gusta con dos reflexiones sobre la pupila estrecha y el IFIS. Y es que tenemos herramientas que nos pueden revertir problemas, pero el principal problema en el manejo de una pupila estrecha con un IFIS es la soberbia del cirujano. Para mí esta pupila es suficiente, con lo cual ya empiezan todos los problemas. Y poner el ganchito tal, pues qué pereza, problemas, la pereza del cirujano. ¿Iremos hacia una epidemia de IFIS? Pues no vamos a ir a una epidemia de IFIS, sino que vamos a ir a una pandemia de IFIS en los próximos tiempos. Os esperamos en Faco Elche para discutir de este y otros muchos temas, y muchas gracias por vuestra atención. Espera, que te voy a hacer unas preguntas, pero una la voy a hacer al doctor Arto. ¿Usáis fenilefrina en niños? Nada. O sea, ¿la pupila no se los cierra con los críos? Vale. ¿Has oído, Fernando? La soberbia del cirujano. A ver, Fernando, los nubarrones que tenemos con el IFIS. Suprimes todos los medicamentos y me has dicho que no te hacen nada. No, yo tengo un caso que para mí fue bueno, muy didáctico, aunque durante la cirugía no lo fue tal. Era una lensectomía refractiva para una cirugía de hipermetropía y presbicia en un varón de 52-53 años, ojos más o menos normales. Hizo suelo hacer cirugía bilateral. Y un comportamiento raro del iris, le metí fenilefrina,
La fenilefrina la has de tener en el quirófano y a la mínima hay que colocarla. Si se tiene una sospecha, porque ya de entrada, y si el ojo se va comportando raro, pues se inyecta y ya está. Bueno, el caso es que este paciente hizo un IFIS, no completo del todo, pero cierre de pupila, fasciculación, y ya mosqueado. Le preguntas, ¿tienes algún problema de próstata al día siguiente? Porque ya se le había preguntado. Antes de la cirugía, no tengo nada, tal. Pues no, es que el ojo se ha comportado de esta manera. Vuelve a la revisión 2 o 3 días después, va con su mujer, y la mujer, vuelvo a preguntarle, es que claro, la cirugía tuya está tal, ocurrió esto y se asocia con problemas de próstata. No, yo no. Y entonces la mujer dice, sí, hombre, si hace un año salieron las fosfatasas, esas prostáticas altas, y entonces te dieron creo que era el Omni, que lo estuviste tomando una semana, y ya está, pero ya se normalizó y ya no has vuelto a tomar. Entonces, para mí es muy sugerente que una toma aislada de esto, un año después, te puede causar, no fue un IFIS completo, pero sí un comportamiento tipo IFIS. ¿Hay algún colirio maravilloso que yo en la SCRS te mandé, que me habían presentado uno que estaba en fase todavía de ensayo? No la fenilefrina que has dicho tú, sino uno que se llama midriane o algo así. No, eso es el omidria. El omidria. No, el omidria, que lo he comentado anteriormente, no es un colirio, es un medicamento para uso intracamerular. Tuvo muchísima... en la ASCRS tenía un stand fantástico, es fenilefrina, creo que recordar, estamos hablando aquí al 1,5%, es fenilefrina, creo recordar al 0,4 o al 0,5% asociado al ketorolaco. Entonces, ¿qué importancia tiene ese colirio? Pues para los americanos, para los yanquis, muchísima, porque es reembolsable. Entonces, cada vez que lo usan, cobran. Y entonces bueno, lo ponen como cuando se decía que se ponía en el frasco de gotero, se pone una ampolla de adrenalina, de epinefrina, tal. Es el mismo uso. Ponen el ketorolaco para que haya menos dolor peroperatorio y mantener algo la midriasis, pero no para revertir un IFIS. La concentración no es adecuada. Yo creo que sí que tendremos de aquí a un año, como ocurrió con la cefuroxima, y luego salió el Procam, que la cefuroxima ya con indicación específica. Para dentro de un año se presentó más o menos en la SCRS de Barcelona. TEA sacará una intracamerular fenilefrina con tropicamida. Y no sé exactamente la concentración, pero probablemente ya no tendremos que ir a fórmula magistral. Y la siguiente pregunta, aunque van las dos juntas. Teniendo un tamaño pupilar, yo creo que menos de 4 milímetros, ¿ganchos o anillos? Pereza por pereza, yo ganchos... En mi práctica casi no pongo, vale. Teniendo el anillo de Maluyin, que es fantástico, y además lo tienes hasta de 7 milímetros, se pone y se quita muy bien, aunque un año en Faco Elche en directo casi me llevo un iris sacándolo, pero bueno, para mí es un accesorio muy importante en la cirugía, que te ayuda mucho y te resuelve muchas cosas. ¿Por qué me dijiste el otro día que el stretching no lo consideras o estiramiento pupilar siempre es preferible poner un anillo? El stretching está formalmente contraindicado. Está contraindicado. Si tú tienes una pupila pequeña por pseudoexfoliación, estás con un iris con cierto tono y bien, entonces le haces un stretching y puedes abrir. Pero tú tienes aquí un iris sin tono y fofo, con lo cual lo único que vas a hacer es, con perdón, cabrear más al iris y no vas a conseguir eso, la pupila se cerrará incluso más. ¿Tú crees que los antihipertensivos dan el mismo tipo que la transulosina en el IFIS? Mira, no es que den el mismo. Desde luego los de tansulosina te lo dan completo con mucha frecuencia, pero nos vamos a encontrar, porque se relaciona el IFIS ya con muchísimos medicamentos, con antipsicóticos, con otros tipos de antihipertensivos. Entonces, vamos además a los de nuestras quintas, vivimos una época de polifarmacia. Esto es una estadística reciente en Estados Unidos de salud general. Se ha demostrado que en 10 años se ha multiplicado por 4 el número de pastillas que toman las personas mayores de 50 a 60 años. Se ha multiplicado
por 4. Entonces, hay interacciones medicamentosas y muchos fármacos y tenemos que estar preparados porque no sabes por qué mecanismos te pueden llegar. Por eso yo recomiendo que en los quirófanos haya fenilefrina intracamerular y que ante la duda se utilice, porque te puede, es un aditamento que te puede salvar una cirugía sin mayores problemas. Muchas gracias, Fernando. A vosotros. Quería agradecer la invitación a Ángel y el placer de participar y de que nos veamos todas las caras, que merece la pena. Bueno, realmente me toca hablar de complicaciones de retina. A mí me gusta mucho más hablar de un poco la relación o cómo podemos interactuar los cirujanos de polo anterior y de polo posterior, porque al final tenemos que darnos la mano. Realmente han cambiado muchas cosas. Como hemos visto, ha cambiado la fluídica, han cambiado los fármacos, pero han cambiado dos cosas fundamentalmente. El paciente, por un lado. Antes teníamos al típico paciente con gafas después de la cirugía de cataratas, que era la persona más feliz del mundo, y hoy aún se preguntan que por qué tienen que llevar gafas para leer. Y por otro lado, ha cambiado el cirujano. Nosotros los cirujanos de retina estamos acostumbrados a hablar de la cirugía premium. Faco Elche, lo decís por todos lados. Cirugías con cataratas multifocales, corrección de la presbicia. Intentar que el paciente tenga una satisfacción visual y una expectativa muy alta, que la habéis creado o la hemos creado entre todos, y hacemos test de calidad visual, vemos qué tipo de lente, cómo está la película lagrimal, pero muchas veces nos olvidamos ya no de mirar el fondo de ojo, solo faltaba, sé que se mira, pero de la importancia que puede tener determinados factores de riesgo de retina de cara al éxito de determinadas cirugías, y lo que es mucho más allá. No estamos exentos de cirugías que tenemos que padecer todos y qué consecuencias pueden tener a largo plazo en la famosa visión final del paciente, que al final es lo que más importa. Me comentó Ángel que hablara un poco sobre todo de cifras, entonces siento mucho si voy a ser un poco aburrida en cuanto a incidencias y prevalencias de tres cosas o tres factores, complicaciones que manejamos conjuntamente más frecuentes, que son el edema macular quístico, la luxación tanto de materiales del cristalino como de lentes intraoculares y de un poco la relación que hay entre la catarata y el desprendimiento de retina y qué complicaciones puedan entrañar en todas ellas. La prevalencia de edema macular quístico, bueno, series, cifras, estadísticas y números tenemos para aburrir, porque también tenemos mucha más tecnología para diagnosticar. Por lo tanto, según qué miremos, veremos que hay una proporción distinta. Si cogemos una OCT y miramos el fondo de ojo o hacemos una OCT a cualquier paciente operado de cataratas, probablemente el 40% tenga un edema macular quístico en los días posteriores a la cirugía. Si nos vamos a la angiografía no difiere mucho, en torno a un 20 o un 30%. También es lógico, hay una inflamación intraocular por un procedimiento quirúrgico que pueda tener transitoriamente una inflamación en la retina. Si nos vamos a las complicaciones quirúrgicas, en torno a un 8%. Pero lo que realmente importa es aquel edema macular que va a comprometer la visión, que es edema macular crónico. Ese edema macular crónico es aquel que dura más de 6 meses, que tiene de verdad riesgo de pérdida de visión y afortunadamente estamos en menos de un 1%. Lo que pasa es que, como bien comentábamos, hacemos tanta cirugía de catarata que parece que hay mucho edema macular quístico crónico. Por lo tanto, un poco de cuidado con analizar demasiado pronto al paciente, darle demasiada importancia a un edema temprano y tener, por otro lado, la precaución de que no se nos cronifique. Por lo tanto, lo que sí que está claro es que hay una gran relación entre el edema macular que observamos en angiografía y el grado de inflamación que hay en cámara anterior, por lo que comentábamos, al fin y al cabo es un proceso inflamatorio que afecta a todo el ojo en global. Y como estábamos comentando antes, lo mejor es intentar evitarlos. Y tenemos métodos y medios, y hay publicaciones que lo demuestran, para intentar evitar que ese edema se nos haga crónico. Uno, parece que es bastante útil y de ayuda que intentemos iniciar previamente a la cirugía un tratamiento antiinflamatorio. Y parece que se potencian, hay una sinergia con los corticoides, con los nuevos AINES, que como sabéis penetran muchísimo más en el ojo y son mucho más potentes para hacer un efecto en la retina. Lo que sí que está claro, que es una cosa que tenemos que tener en mente, es que para probablemente la inflamación de la cámara anterior, lo que comentábamos de las proteínas, del TINDAL, de ese flare que podemos tener en cámara anterior después de la cirugía, el corticoide 4 semanas es útil. Para la prevención del edema macular quístico no es suficiente con 4 semanas. Tenemos claro que el pico máximo de incidencia del edema macular quístico son 6, por lo tanto dar 4 semanas no sirve absolutamente nada. Mantenemos 8 semanas el protocolo de un AINE después de un postoperatorio y disminuiremos drásticamente el número de edemas maculares quísticos crónicos, que luego nos darán muchos quebraderos de cabeza. En cuanto a los factores de riesgo,
los obvios, los cardiovasculares que nos descompensen la barrera hematorretiniana, tanto los diabéticos como los hipertensos. A nivel oftalmológico, también hay algunos que son muy obvios, como la uveitis o que tengan una retinopatía, una oclusión de vena. Los síndromes de tracción hay que tener un poquito de cuidado. No es la primera vez que a un paciente candidato a lente premium se le hace una OCT, que nosotros la hacemos estandarizada, y vemos que tiene ya una MER que no afecta al centro, tiene un pequeño quiste que puede confundir esa visión de 0,5, que parece que solo es secundaria a la catarata. Hay fondos de ojos que esto no se ve y luego nos puede suponer una complicación posterior y un compromiso del éxito visual. Por lo tanto, quizá no sea tan descabellado incluir en un protocolo de cirugía, sobre todo premium, ya no digo una cirugía estándar de cataratas en la que se observa bien un paciente diabético. De hecho, en la FE, muchos de mis compañeros me remiten pacientes de cataratas muy bien estudiados, con membranas, con pseudoagujeros y con edemas maculares que a veces son muy difíciles de estudiar en el fondo de ojo. Pero tenemos que recordar una cosa, no toda lesión macular es visible, eso es importante, en el fondo de ojo, pero no toda lesión de OCT o de fondo de ojo es clínicamente significativa. Por tanto, tampoco nos agobiemos si vemos cambios de pigmentación o contraindiquemos a todo paciente diabético una lente multifocal. Tampoco es el caso, ni es una cosa ni es la otra. Y lo que comentaba, esto lo decía a raíz de quizá en pacientes premium que tengáis un especial interés, sí que no sería descabellado hacer un line de una OCT macular, nos podría ahorrar muchos problemas. En cuanto a la prevalencia de luxaciones de cristalino y de lío, vemos que la luxación de restos cristalinos está en torno a un 0,3, 1,5% según las series que veamos. Obviamente, y esto es de cajón, disminuye con la curva de aprendizaje, como decía Salva, todos hemos visto algún núcleo que se nos ha quedado cara de tontos. Pero sí que está claro, y esto es reciente de unas publicaciones de este año y del anterior, que el mayor riesgo se asocia a la dureza, a la midriasis, a una vitrectomía previa y a la pseudoexfoliación. Las manifestaciones clínicas son obvias. Lo primero y lo más importante es la inflamación ocular, que va a ser la que nos va a desentrañar mucho más efectos secundarios y riesgos de cara a una cirugía posterior. Secundaria a la inflamación ocular, la opacificación de medios, la afectación del edema corneal, y más a largo plazo sería edema ocular quístico, desostenición de retina o las hipertensiones oculares. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la inflamación ocular, que nos puede entrañar ese edema y esa hipertensión que puede complicar todo lo demás. En cuanto al riesgo de desprendimiento de retina, fijaos, a mí me resulta muy curioso. Resulta que si hay un 7,3% de riesgo de desprendimiento de retina simplemente porque nos caigan fragmentos de núcleo al vítreo, lo hay de 5,3 incluso después de hacer la vitrectomía. Por lo tanto, si ya se nos ha roto y ya han caído fragmentos, el riesgo de desprendimiento de retina está aumentado, hagamos un poco lo que hagamos. Y como comentábamos antes, el edema ocular quístico está aumentado en estos casos. La pregunta clave sería cuándo realizar la vitrectomía o qué casos debemos hacer una vitrectomía si se han caído fragmentos al vítreo. Lo ideal es hacerlo en el mismo momento. Intentar, sobre todo en hospitales o en centros en los que dispongamos de compañeros, no te digo estar todos en el quirófano, pero si se han caído cantidades importantes o tamaños grandes, o lo que es más importante, trozos de núcleo, el epinúcleo y el córtex, sabéis que se pueden deshacer, contando bien la inflamación, a lo mejor no es necesario, si la lente ha podido ser implantada, no es obligatorio hacer una vitrectomía, pero si no han caído restos de núcleo, son fragmentos muy grandes, lo ideal es hacerlo en el momento. Cuanto menos esperemos, menos riesgo de inflamación, menos riesgo de opacificación, menos riesgo de dificultad de la cirugía. El problema es que yo creo que es el único inconveniente de hacerlo de manera inmediata, es que se está haciendo mucha catarata contópica. Y por lo tanto, en el momento, reconvertir el tipo de anestesia para poder hacer una vitrectomía puede suponer un problema. Si analizamos los pros y los contras de hacerla de manera inmediata, yo solo encuentro ese inconveniente. De forma diferida, cuanto más tiempo pase, más riesgo tenemos de complicaciones. Es lo que comentábamos aquí, el pronóstico visual. Si hacemos una cirugía tanto diferida como inmediata, hay series que ya dicen que de lo que depende el buen pronóstico visual, pero ya veis que aquí bueno hablamos de una visión mayor de 20/40, de un 0,5. Si partíamos con un paciente que a lo mejor veía mejor porque hacíamos cirugías de catarata con visiones muy buenas, esa visión no va a ser del todo satisfactoria. Vemos que depende mucho que la lente haya podido ser implantada y de la visión que tengan desde la cirugía. Y el pronóstico visual será malo, menor de un 20/200, si tiene cualquier tipo de enfermedad ocular o si ha desarrollado un glaucoma secundario. Y ya hemos visto que la aparición del glaucoma es secundaria a la inflamación y secundaria al tiempo. Por eso, cuanto antes hagamos la cirugía, mejor. En cuanto
al resultado final vemos que entre el 44 y el 69, entre la mitad y los 2/3 de los pacientes, consigue al final, con las técnicas, los aparatajes y las mejorías tecnológicas, una mejoría de visión superior a 0,5. O sea que en el día a día realmente sí que conseguimos visiones mejores. En cuanto a las luxaciones del IO, la incidencia es bastante importante, está en torno a un 1% si estandarizamos todas, precoz si es menos de los 3 meses posimplantación y obviamente está asociado a alguna complicación de la cirugía, y las tardías pueden aparecer hasta los 10 años después, pero la media es 4 años posimplantación y cambia mucho si tenemos una luxación del complejo saco-lente o sin él. La principal causa de que se luxe solo la lente normalmente es porque hay una complicación quirúrgica o porque era una catarata muy madura, pero cuando hay una luxación con el saco normalmente es por una patología ocular, bien la pseudoexfoliación que todos conocemos o, por ejemplo, que ha sido vitrectomizado. Por lo tanto, cuidado con los pacientes que han sido operados anteriormente de retina. Hay una fuerte asociación con el JAK, muchísimo más que con el desprendimiento de retina, y la incidencia de la luxación recurrente, que eso Mercedes y yo, por ejemplo, tenemos alguna experiencia de la lente, oscila entre un 4 y un 21%, y el desprendimiento de retina más o menos igual. Por lo tanto, las complicaciones son bastante altas de recurrencia de luxaciones o de requerir más de una vitrectomía cuando ya la lente se ha desplazado o se ha movido. Y el último punto es la prevalencia de la catarata y el desprendimiento de retina. Otra vez, números bajitos, todos vemos que están en torno a un 1% o a menos de un 1%. Vemos que la incidencia acumulada en 10 años es baja, pero esto también es de la misma publicación que hablaba de las complicaciones de la luxación de las lentes, hablaba de los factores de riesgo de un desprendimiento de retina después de una cirugía de cataratas, y vemos que es común un varón joven y miope. Esas tres características juntas hacen que el aumento de la incidencia sea muchísimo mayor. De todas maneras, si cogemos un paciente sano, una mujer mayor y no miope, cogemos el caso completamente contrario, sabemos que es 2,3 veces superior el riesgo de tener un desprendimiento de retina después de ser operado que si no es operado de cataratas. Por lo tanto, un riesgo lo hay, pequeñito, cada vez menor, pero existe. Y el motivo es por una desestabilización del vítreo. Con los cambios de presión, aunque cada vez vemos que tenemos cámaras más estancas, que eso lo disminuye, esos cambios vítreos son los que hacen una tracción y acaban provocando un desprendimiento reumatógeno. Y la incidencia obviamente aumenta muchísimo, de un 10 a un 15 tras la cirugía, pero sobre todo por las maniobras intraoperatorias que nosotros mismos hacemos. Por lo tanto, mensajes: si hay una lente luxada, cuanto antes sacarla, porque se crea una fibrosis alrededor de la lente que incluso aunque hagamos una inspección de toda la periferia aumenta el riesgo de desprendimiento de retina, y el mismo para los fragmentos de núcleo. Cuanto antes podamos hacer la cirugía, muchísimo mejor. Muchas gracias. Bueno, es un poco lo que hemos contestado. La incidencia es muchísimo mayor en el postoperatorio inmediato. ¿La comorbilidad de diabetes, glucomorbidez y tal aumenta las complicaciones? Sí, claramente sí. En cuanto a la diabetes hoy en día, como es una epidemia, porque hablamos de al año 2025 para considerarlo pandemia y nos faltan 9 años, hay tantos pacientes con algún signo de retinopatía diabética que el edema macular o el momento de operar la catarata en un diabético supone al final el dilema, pero la aparición de edema maculares posoperatorios de pacientes diabéticos es muy alto, por lo tanto hay que tener muy en cuenta en qué momento hacerlo y si asociado o no combinación de tratamiento intravítreo. En cuanto a la uveitis, no está claro el tipo de lente, está muy discutido. No han llegado, hay muchos trabajos pequeñitos y ninguno ha conseguido probar todas las lentes, por lo tanto no está estandarizado cuál es la lente mejor. Parece que una clínica hidrofóbica es la mejor para evitar las sinequias, pero tampoco hay consenso. Con DMAE. Esta es una muy buena pregunta. Aquí también hay mucha controversia porque se ha creído durante mucho tiempo que el cristalino actuaba de filtro solar para la radiación ultravioleta de onda corta famosa, que puede ser nociva para el fondo de ojo, y por lo tanto quitar el cristalino aumentaba la progresión o el riesgo de progresión. Eso no está demostrado. Hay estudios hasta con 6.000 pacientes y no es cierto que quitar el cristalino aumente el riesgo, sobre todo porque además la mayor radiación de onda corta la tenemos en pantallas y no en la luz solar, por lo tanto hay muchas cosas y muchos conceptos que cambian. Por lo tanto, lo que sí que está claro es que un paciente con DMAE que tenga catarata hay que operarle la catarata, porque en todas las series demostraron que la calidad de la visión mejoraba. Entonces, en mi opinión, cirugía de catarata en paciente con DMAE sí, teniendo en cuenta las limitaciones de la visión, pero como un paciente estándar.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a la Sociedad Valenciana de Oftalmología y a mi jefe, el doctor Cisneros, por esta invitación. Yo voy a hablar de la catarata y el glaucoma, patologías que a veces imbrican y que constituyen las principales causas de ceguera global. La prevalencia de la catarata no os la voy a decir porque es la patología más frecuente que tenemos todos los oftalmólogos, y la prevalencia del glaucoma sí deciros que es de un 3,5% y que está infradiagnosticado. Se estima que en el 2020 van a haber 80 millones de personas con glaucoma y que es la neuropatía óptica más frecuente. Los pacientes con glaucoma, como todos sabéis, pues tienen mayores riesgos de caídas, de sufrir accidentes de tráfico, y tienen una disminución de campo visual que les provoca, para los más jóvenes, lo que antiguamente llamábamos el fenómeno de Jack in the Box, es decir, que hasta que no tienen las cosas dentro de su campo visual no las ven, entonces se sorprenden y tienen más accidentes y más problemas. Todo esto, además, se une con una disminución de sensibilidad al contraste y alteración de visión de los colores. Y si se le suma una catarata, todos estos síntomas se agravan. En el glaucoma es muy importante la exploración y valorar la progresión, y para ello hay que ver bien la papila. La papila muchas veces nos puede decir muchas cosas si la observamos con atención, pero hay que hacerle también pruebas funcionales como campos visuales y pruebas estructurales de OCT. Todas estas pruebas, si tenemos una catarata añadida, también se nos pueden artefactar. Por lo tanto, estas dos patologías muchas veces se imbrincan y se obstaculizan la una a la otra en cuanto a exploración y tratamiento. Hay que tener en cuenta también que hay glaucomas que son claramente causados por el cristalino, como en los casos de los facomórficos y los facolíticos. Casi el 20%, según los recientes estudios, de pacientes con catarata tienen algún grado de glaucoma. No es raro encontrárnoslo juntos. No debemos olvidarnos de las cataratas traumáticas y los glaucomas por recesión angular debido al traumatismo. Ahí tenéis el anillo de Bosius. También glaucoma nos puede aparecer después de una cirugía de catarata, concretamente, según estudios, en un 17% de los casos. Esto puede ocurrir por una cirugía tormentosa o puede ocurrir por un poltergeist también. El caso es que este tipo de glaucoma que nos aparece tras la cirugía de catarata suele responder bien al tratamiento de la causa, si ha sido una cirugía tormentosa, o al tratamiento médico, y solamente el 0,4% llegan a la cirugía del glaucoma. Y tener en cuenta también que debido a las cirugías de catarata de mínima incisión, las conjuntivas están atraumáticas, más conservadas, y los procedimientos filtrantes funcionan mejor. Las dos patologías han sufrido grandes avances, afortunadamente, en la cirugía. Entonces, aquí podemos decir, como nos reza el emblema, desde la reclinación a la robotización, y cantar eso de la canción de «Ah, cómo hemos cambiado», porque, claro, hemos pasado de la reclinación, que dudo mucho que algunos de vosotros la hayáis visto, pues esto eran procedimientos de la Edad Media, pero sí algunos de los aquí presentes han visto pasar la cirugía de la catarata por la crioextracción, la extracción extracapsular de cataratas, la facomulsificación, la cirugía de la catarata de mínima incisión, y actualmente estamos ya entrando en la fase del fentofaco. Como veis, hemos pasado de incisiones allá arriba a la izquierda vuestra de crioextracción 180 grados hasta abajo al mix. El glaucoma ha evolucionado también mucho la cirugía. Seguimos con la trabeculectomía, que para muchos sigue siendo todavía la técnica de gold estándar, pero nos hemos adentrado en la cirugía mínimamente invasiva del glaucoma. Aquí voy a decir también, como nos ha dicho, recomendado el doctor Arto, yo no tengo ningún interés comercial, y tengo que decir que todas las casas comerciales en los últimos años se han afanado por buscar el dispositivo ideal para la cirugía mínimamente invasiva del glaucoma. Todos han sacado su implante. Tenemos los iStents, tenemos el Express, el implante de oro. Hay ojos que son auténticas cacharrerías a veces. Este ojo acabó con una trabeculectomía. El Facosen. Y ahora, actualmente, está surgiendo como una alternativa al mix, el SIX, el Staff Incision Glaucoma Surgery. Esto lo estamos haciendo ahora en la FE, ya os daremos resultados. Yo digo que es la alternativa barata al mix. Ya veremos cómo va. Entonces, tenemos catarata, tenemos glaucoma. ¿Qué hacemos? ¿La cirugía de la catarata solo
o la cirugía combinada, o cirugía secuencial, si procede. Catarata, y ya veremos si le hacemos luego el procedimiento de glaucoma. Bueno, pues los últimos estudios nos están diciendo que está habiendo un auge de la cirugía de la catarata solo. ¿Por qué? Porque reduce la PIO, se ha demostrado, entre 2 y 4 milímetros de mercurio. Aunque hay que tener en cuenta que si nos paramos, si no le damos el alta al paciente y lo mantenemos en la consulta nuestra y lo vamos vigilando durante el primer año, el 38% acaba subiéndoles la PIO otra vez. Con lo cual, una reducción mantenida se conseguiría con la cirugía combinada. Por supuesto, si tenemos un ángulo estrecho, al hacer la cirugía de la catarata, el ángulo nos va a mejorar. Hay que tener en cuenta que los pacientes con glaucoma son cirugías de cataratas de alto riesgo en el glaucomatoso. Y hay que tener en cuenta que si le hacemos una combinada, el 10 al 30% de los pacientes van a tener una reacción fibrinoide, que eso hace que disminuya la tasa de éxito. Aquí tenéis una reacción fibrinoide tremenda después de una combinada, después de una facotrave, que se resolvió haciendo la membrana ciclítica con YAG, la recortamos circunferencialmente. Esto lo hemos visto sobre todo en casos de pacientes que no se han quitado la prostaglandina. Ahora con la prostaglandina de primera elección nos llegan a la cirugía con tratamientos con prostaglandinas. Este paciente estaba con tratamiento con prostaglandinas y además era diabético. Eran 2 boletos de lotería para tener inflamaciones tremendas que a veces vemos, ya digo, en un 10% de los casos. ¿Qué nos dicen las guidelines, los expertos europeos? Pues nos dicen que la faco moderna no interfiere con la cirugía secuencial, o sea, sería hacer una faco y luego si no hemos controlado la presión y no se controla con medicamento, ya pasar a la cirugía de glaucoma. La cirugía de la catarata sola puede disminuir la PIO. Es común si realizamos un procedimiento filtrante luego que se desarrolla la catarata antes, y una cirugía de la catarata, habiendo una cirugía filtrante previa, puede afectar al control de la PIO que habíamos conseguido. Una cirugía combinada hace que la reducción de la PIO sea mayor que si solo hacemos faco, pero también dicen que la tasa de éxito de la combinada es menor que si hacemos solo la filtrante aislada, con lo cual no nos ha aclarado mucho. ¿Qué digo yo? Pues como siempre, chocolate para todos nunca, hay que individualizar. Entonces, vosotros trataríais igual estos 4 pacientes con esas papilas y con una presión alta o no controlada, o igualmente controlada si os interesa una PIO objetivo más baja. Pues en cada caso, cada uno individualizar un poco. ¿Qué pienso yo? Pues si hay un estado avanzado del daño glaucomatoso y no está controlado, o creéis que esas presiones no son PIOs objetivas para ese daño de la papila, pues entonces ahí sería una combinada. Cuando tenemos un paciente que le hemos hecho láser y que le hemos hecho otros procedimientos que no se han solucionado o que no están controlados con unas PIOs muy elevadas, pues una combinada. Ciertos tipos de glaucoma secundario también. Pero bueno, aquí cada uno tiene su experiencia, igual que con los implantes y con los tipos de cirugía, porque las 2 grandes debates que veo yo aquí en este tema es catarata con glaucoma, solo catarata y ver qué pasa con el glaucoma, combinada, y si combinada, ¿qué procedimiento? Una trabeculectomía, un mix, el SIX. Cada uno tiene el método que le va bien y ahí va. Gracias y feliz año. ¿Cómo controlado con medicación? ¿Haces una combinada o no haces nada? Y te voy diciendo la de abajo también. Sí, bueno, si está controlado con medicación, depende de la papila, como he dicho antes. Está controlado con medicación, pero la papila está muy dañada. Yo le hago una combinada. También si la medicación, el paciente, yo se lo explico. Lo fundamental, como ha dicho el doctor Pérez Santonja, es hablar con el paciente y hacerle entender. Si el paciente quiere intentar quitarse las gotas, habrá que hacerle una combinada. Y la última, la opacidad casular y la tensión ocular. ¿Lo has visto? A ver, he visto 2 casos, lo he pensado antes cuando lo has dicho, lo de la vitriolisis, y han sido en miopes. Entonces, a tenor de esto, decir que los ojos miopes no nos fiemos, porque me han hecho de todos los colores. ¿Pero piensas que es por el vitrio, por la vitriolisis, que puede ir a alojarse en el ángulo trabecular? No sé, digo. Lo digo porque está empezando o se está iniciando ya en ciertos foros el empezar a hacer las miodesopsias y los desprendimientos posteriores de vitrio con YAG,
con lo cual si una capsulotomía posterior hace una vitrolisis y te da una alteración, será todavía peor deshacer el vítreo con un jack. Sí. Yo no soy partidaria de esa técnica, no la he probado, pero me da a mí que calentar el vítreo, tocar el vítreo, no sé. Yo lo que pienso, a mí me ha pasado en ojos miopes, que por las características especiales del ojo miope, igual podría ser, pero igual también lo iban a desarrollar o al tocarlo. No tengo respuesta yo para eso, lo lanzo a los demás también, a ver qué dicen. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso, como vamos un poco fuera de tiempo, pero porque hemos empezado a las 9:20, llevamos los 20 minutos de retraso, los ponentes se han portado muy bien, pues ahora estaremos hasta las 11:30 y a partir de las 11:30 reiniciamos otra vez.